Apenas había asomado el sol en el horizonte cuando Elías se despertó, movido por las costumbres de toda una vida en el campo. Su cuerpo conocía el ritmo de la tierra, incluso antes de que su mente pudiera registrar el nuevo día. Estiró la espalda cansada, sintiendo cómo cada vértebra se quejaba de los años de duro trabajo. El café amargo se calentaba en la cocina de leña, mientras se ponía la camisa de franela descolorida y las botas gastadas, que conocían cada centímetro de aquella propiedad. No había prisa en sus movimientos. La soledad le había enseñado a ocupar el tiempo con gestos calculados, casi rituales. Comió un trozo de pan que había sobrado de la noche anterior y bebió el café a sorbos lentos, mientras observaba por la ventana cómo el amanecer pintaba de dorado los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Fue entonces cuando lo oyó, un crujido lejano, irregular, que no pertenecía a la sinfonía habitual de la hacienda. Frunció el ceño. El sonido venía de la dirección de la vieja cabaña de herramientas abandonada, cerca de los límites de la propiedad. Se caló el sombrero gastado sobre la frente, tomó la escopeta por precaución y salió, dejando la puerta entreabierta. El camino le era familiar, pero Elías caminaba con cautela, observando el movimiento de la vegetación alta que se curvaba con el viento de la mañana. El crujido se hacía más nítido, una tabla suelta, probablemente. Pero había algo diferente en el ritmo, algo que no parecía causado solo por el viento. La intuición de décadas en el campo le decía que no estaba solo. La cabaña apareció frente a él, pequeña y abandonada, con paredes manchadas por el tiempo y telarañas cubriendo las esquinas. La puerta estaba ligeramente abierta, balanceándose al compás del viento, produciendo aquel crujido que lo había alertado. Elías se acercó despacio, empujando la puerta con el cañón de la escopeta. La penumbra del interior era densa, pero no lo suficiente como para ocultar la figura acurrucada en el rincón más alejado. Por un momento, pensó que estaba viendo un animal herido que había buscado refugio. Entonces, la silueta se movió y se dio cuenta de que era una joven. Llevaba un vestido sencillo, sucio y rasgado, y sus muñecas estaban atadas con una cuerda gruesa. Sus ojos, grandes y asustados, reflejaban el resplandor dorado que se colaba por una rendija en la pared. Elías sintió el aire de la cabaña, pesado y húmedo, casi sólido en sus pulmones. Había un olor a moho mezclado con polvo, pero también un leve olor a sudor y miedo. Dejó la escopeta apoyada en la pared y se acercó lentamente, como lo haría con un animal asustado. «No voy a hacerte daño», dijo con voz baja y ronca, «por el poco uso». Las palabras sonaron extrañas, como si hablara una lengua que había olvidado. La joven no respondió, pero sus ojos no se apartaban de los movimientos de Elías. Había en ellos una mezcla desconcertante de terror y resignación, como si ya hubiera visto lo peor que el mundo podía ofrecer. La cuerda en sus muñecas estaba gastada, pero firme, marcada por inútiles intentos de liberación que le habían dejado la piel en carne viva. Elías se arrodilló frente a ella, manteniendo una distancia que no pareciera amenazadora. No preguntó qué había sucedido, ni quién la había dejado allí. La expresión de ella hablaba más que cualquier palabra. Simplemente sacó la navaja del bolsillo, la misma que llevaba desde los tiempos en que todavía cazaba con su padre, y cortó la atadura que la aprisionaba. Cuando la cuerda cedió, ella se llevó las muñecas al pecho, frotándose la piel herida. Por un instante, el silencio entre ellos fue tan denso que Elías pudo oír la respiración irregular de la muchacha y el repique lejano del cencerro que indicaba que el ganado se movía en el pasto. «Puedes venir conmigo», ofreció, extendiendo su mano callosa. «Mi casa no está lejos». La joven dudó, mirando la mano extendida como si fuera algo que no comprendía del todo. Sus delgados dedos temblaban ligeramente. Elías esperó, paciente como solo puede serlo alguien que ha pasado años observando el cambio de las estaciones. Finalmente, ella tocó su mano.
Elías sintió la frialdad de su piel contra su calor áspero, un contraste que hablaba de mundos diferentes que acababan de colisionar. La ayudó a levantarse con cuidado, notando cómo se apoyaba en la pared para compensar la debilidad de sus piernas por el tiempo que había estado inmóvil. Cuando salieron de la cabaña, la luz del sol hizo que la joven parpadeara varias veces, como si hubiera olvidado cómo era el mundo más allá de aquellas paredes. Elías se dio cuenta entonces de que aquel encuentro no había sido casualidad. Había algo de inevitable en él, como si dos caminos solitarios hubieran sido diseñados para cruzarse en aquel punto específico del tiempo. Y allí, con el viento, trayendo el olor a tierra mojada y el cielo inmenso sobre sus cabezas, Elías comprendió que, por muy solitario que fuera, su vida estaba a punto de llenarse de una presencia inesperada. Una presencia que, al igual que él, cargaba con silencios demasiado profundos para ser expresados en palabras. Elías se quitó la gruesa chaqueta de lana que llevaba y la colocó con delicadeza sobre los delgados hombros de la joven. Ella se encogió momentáneamente al sentir el contacto, pero pronto se acurrucó en el calor de la prenda, que olía a humo de leña y a trabajo honesto. El cielo se estaba despejando por completo, pintando las nubes con tonos de rosa y naranja que anunciaban un día que prometía ser bueno para la cosecha. «Mi caballo está allí», señaló Elías hacia un roble no muy lejano, donde un alazán de pelo castaño aguardaba pacientemente, atado a la cerca de madera desgastada por el tiempo. La guió con pasos lentos respetando su ritmo vacilante. El viento de la mañana, cargado con el olor a pasto mojado por el rocío, soplaba suave, meciendo los cabellos sucios y enredados de la muchacha. Ella se estremeció, apretando más la chaqueta contra su cuerpo, pero había algo en su postura que ya parecía diferente. Cada paso lejos de aquella cabaña parecía arrancarle un peso invisible de la espalda. El caballo, llamado Trueno, resopló inquieto al sentir la aproximación de una extraña. Era un animal de mediana edad, fuerte como su dueño, que ya había enfrentado tormentas y sequías sin flaquear jamás. «Tranquilo, viejo amigo», murmuró Elías, extendiendo la mano para acariciar el hocico del animal, que se relajó bajo el toque familiar. «Tenemos que ayudar a esta muchacha». Con gestos calculados y amables, Elías la ayudó a subir a la silla, notando lo ligera que parecía, como si el mundo ya le hubiera quitado más de lo que debía. Montó detrás de ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para darle apoyo si flaqueaba. Las riendas en sus manos eran una extensión de sus brazos, y con una leve orden, el caballo comenzó a caminar en dirección a la hacienda. El camino serpenteaba por campos ondulados, donde el amarillo pálido de la hierba se mezclaba con el azul profundo del cielo que ahora dominaba el horizonte. Aquí y allá, pequeñas flores silvestres abrían sus pétalos al sol, y los pájaros cruzaban el cielo en formaciones que anunciaban el cambio de estación. Elías apenas habló durante el trayecto. Las palabras nunca habían sido sus aliadas, incluso antes de que la soledad se convirtiera en su compañera constante. Pero sus ojos observaban discretamente cada movimiento de la joven, notando el cuidado con que mantenía cerrada la chaqueta, como si temiera que alguien pudiera arrancársela en cualquier momento. Tras media hora de cabalgata tranquila, la hacienda apareció ante ellos. No era una propiedad grande, pero tenía el encanto de las cosas construidas con dedicación a lo largo de generaciones. La casona principal, de madera y piedra, tenía amplios ventanales que brillaban con el sol de la mañana. Un poco más allá, el granero rojo contrastaba con el verde de los pastos, y un pequeño huerto de naranjos formaba una mancha de color junto al terreno. Unos perros salieron ladrando a su encuentro cuando se acercaron, pero al reconocer a Elías, transformaron los ladridos en alegres gemidos de bienvenida. Uno de ellos, un perro mestizo de pelo amarillento llamado Caramelo, miró con curiosidad a la desconocida, pero mantuvo la distancia, sintiendo la energía frágil que emanaba de ella. Elías desmontó primero y luego extendió los brazos para
ayudarla a bajar. Por un instante, cuando sus manos se encontraron, hubo una conexión silenciosa, dos seres marcados por la vida, reconociendo en el otro algo familiar, a pesar de todas las diferencias. «Vamos a entrar», dijo él, indicando la casa con un simple gesto de cabeza. «Hace frío aquí fuera». La condujo a través del porche de madera donde unas mecedoras vacías parecían esperar conversaciones que nunca sucedían. Al abrir la puerta, el interior se reveló sorprendentemente acogedor. Había un orden sencillo en las cosas, muebles antiguos pero bien cuidados, dispuestos con sentido práctico. Algunas fotografías enmarcadas en la pared mostraban rostros sonrientes de personas que ya no estaban allí, guardando recuerdos de tiempos que Elías, raramente, mencionaba. La guió hasta la cocina, el corazón de la casa, donde el olor a café recién hecho y a pan caliente llenaba el aire. Era una estancia amplia, con una mesa de madera maciza en el centro y una cocina de leña que mantenía el ambiente agradablemente cálido, incluso en los días más fríos. «Siéntate», ofreció, acercándole una silla. «Voy a buscar algo de comer». Mientras Elías se movía por la cocina, cogiendo una taza, el pan y la cafetera, la joven observaba cada detalle a su alrededor con ojos atentos, como si estuviera memorizando rutas de escape. Sus dedos acariciaban inconscientemente las muñecas marcadas, y su postura seguía siendo tensa, lista para reaccionar a la menor señal de peligro. Elías colocó la taza humeante frente a ella y cortó una generosa rebanada de pan, añadiendo un poco de mermelada de mora que su vecina, doña Concepción, le había traído la semana anterior. Se sentó al otro lado de la mesa, dándole espacio. Ella no dijo su nombre, ni preguntó el de él. Solo sorbió el líquido, caliente en silencio, mientras sus dedos temblorosos se calentaban en la taza de cerámica. El café bajaba caliente por su garganta, devolviendo la vida a un cuerpo que parecía haber olvidado cómo era sentir algo más allá del miedo. Cada bocado de pan era pequeño y cuidadoso, como si no estuviera acostumbrada a comidas regulares. Elías comió su propio trozo sin prisa, respetando el silencio que se había instalado entre ellos. Por la ventana de la cocina, se veía el movimiento de los trabajadores que empezaban a llegar para otro día en los campos. Voces lejanas y el mugido ocasional de las vacas formaban una banda sonora familiar que contrastaba con la quietud dentro de la casa. Elías sabía que fuera cual fuera la historia de ella, no sería arrancada a la fuerza. Ciertas verdades necesitaban tiempo para revelarse, como semillas que solo brotan cuando la tierra está lista. Y él, que conocía el peso del luto y la pérdida como pocos, sabía respetar el silencio de los demás. Había aprendido que, a veces, el mayor acto de compasión es simplemente estar presente, sin exigir explicaciones ni gratitud. Cuando ella terminó de comer, Elías se levantó. «Con calma, voy a mostrarte dónde puedes descansar», dijo en tono neutro. «Hay un cuarto de huéspedes que nadie usa desde hace años, pero está limpio». La guió por un corto pasillo hasta una habitación pequeña pero acogedora, con una cama individual cubierta por una colcha de retazos de colores. Una cómoda antigua ocupaba una esquina, y una ventana ofrecía vistas al huerto de naranjos. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», dijo él, parado en la puerta. «Hay ropa limpia en la cómoda. Eran de la familia». No dijo nada más, solo asintió brevemente antes de alejarse, dejándola sola con sus pensamientos y con la primera sensación de seguridad que experimentaba en mucho tiempo. En los días siguientes, la hacienda se convirtió en un lugar de rutina silenciosa, marcada solo por los sonidos naturales del campo y el ocasional diálogo breve y necesario. Elías mantenía su rutina rigurosa, despertando incluso antes del primer canto del gallo para cuidar del ganado al amanecer. El sonido lejano de los cencerros de las vacas y sus mugidos bajos se mezclaban con el susurro del viento en los eucaliptos que rodeaban la propiedad,
creando una melodía que marcaba el ritmo de los días. La joven, aún sin revelar su nombre, comenzó a moverse por la casa como una sombra, discreta pero presente. Al tercer día, Elías encontró el suelo de la cocina barrido cuando volvió para el desayuno. En el cuarto, notó que la cama estaba hecha con las esquinas perfectamente dobladas. No mencionó estos cambios, simplemente aceptó la taza de café que ella le tendió con un gesto de agradecimiento. Poco a poco, pasó a ayudar en tareas sencillas. Barría el suelo de madera hasta ahí, que brillaba bajo la luz que entraba por las ventanas. Tendía la ropa en el tendedero detrás de la casa, estirando cada prenda con un cuidado meticuloso. Llenaba cubos en el pozo, cargándolos con brazos que ganaban fuerza cada día. Siempre trabajaba en silencio, evitando las miradas directas, como si hubiera aprendido de la manera más difícil a pasar desapercibida. Elías observaba estos pequeños cambios con discreta atención. Se fijaba en sus gestos, el modo en que alisaba la tela del vestido remendado que había encontrado en la cómoda, como si intentara borrar marcas de un pasado que no quería recordar. La forma en que se encogía cuando truenos lejanos anunciaban tormenta. Cómo observaba el horizonte antes del atardecer, con una mezcla de alivio y aprensión, como si esperara a alguien que no vendría, o quizás temiera a alguien que pudiera aparecer. Los trabajadores de temporada de la hacienda, hombres y mujeres de los alrededores que venían para la cosecha, miraban con curiosidad a la desconocida, pero sabían que no debían hacer preguntas. José, el capataz que trabajaba para Elías desde hacía más de una década, había intentado satisfacer su curiosidad una única vez. ¿Quién es la muchacha, don Elías?, preguntó mientras revisaban juntos la cerca del pasto norte. Alguien que necesita paz, respondió Elías, con un tono que zanjaba el asunto. José asintió, comprendiendo. En aquellas tierras, cada uno cargaba con sus propias historias y cicatrices. El respeto al silencio ajeno era una de las leyes no escritas que mantenían unida a la comunidad. Las semanas avanzaron, trayendo consigo el calor creciente que anunciaba el verano. Las mañanas comenzaban más temprano, con el sol naciendo en explosiones de rojo y naranja que teñían los campos. Los días se extendían en horas doradas que parecían interminables, llenas del trabajo constante que la tierra exigía. Elías no preguntaba, pero, de alguna manera, ofrecía respuestas en el día a día. Dejaba sobre la mesa una rebanada extra de pan cuando notaba que ella había comido menos en la cena. Encendía el candil del pasillo durante la noche, dejándolo arder hasta el amanecer para que ella no tuviera miedo de la oscuridad. Traía del pueblo libros que colocaba discretamente en la sala, notando cómo algunos desaparecían por días antes de reaparecer exactamente en el mismo lugar. Una mañana, al pasar por el huerto, Elías vio a la joven arrodillada junto a los naranjos, con los dedos hundidos en la tierra húmeda mientras plantaba esquejes de romero y menta que alguien había dejado en el mercado del pueblo. Sus movimientos eran precisos y sabios, como si la memoria del cuerpo hubiera sobrevivido a cualquier trauma que su mente hubiera sufrido. Al notar su presencia, no se sobresaltó como antes, simplemente continuó con su trabajo, permitiendo ser observada. Fue entonces cuando Elías se percató de la sutil transformación que estaba ocurriendo. La confianza no nacía de grandes gestos o declaraciones, sino de esos pequeños momentos en los que se bajaba la guardia por instantes, donde la vulnerabilidad no significaba peligro, sino posibilidad. Por la tarde, cuando volvió de inspeccionar los campos de maíz con José, Elías encontró la mesa puesta para el almuerzo. No era una comida elaborada, solo arroz, frijoles y un poco de carne seca guisada con yuca, pero el cuidado con que había sido preparada hablaba más que las palabras. Comieron en silencio, pero era un silencio diferente ahora, ya no cargado de tensión, sino cómodo como una vieja manta en una noche fría. «Está bueno», dijo Elías, tras el primer bocado, palabras raras que hicieron que la comisura de sus labios se elevara por un instante, casi una sonrisa que no llegó a formarse por completo.
Las tardes de domingo, cuando el trabajo disminuía, se convirtieron en momentos en que la quietud de la hacienda parecía más profunda. Elías solía sentarse en el porche, tallando trozos de madera con su navaja, transformándolos en pequeños animales que se alineaban en el alféizar de la ventana. Caballos, bueyes, gallinas, un zoológico, en miniatura que crecía cada semana. En uno de esos domingos, ella apareció en el porche con 2 tazas de café y se sentó en la mecedora de al lado, manteniendo la distancia, pero presente. Mientras Elías trabajaba en la madera, ella observaba el horizonte, donde el cielo comenzaba a adquirir los tonos anaranjados del atardecer. Un pájaro cantó en algún lugar cercano, y por primera vez, Elías la vio cerrar los ojos por unos segundos, como si se permitiera que la belleza de aquel sonido la atravesara. Cierta tarde, al traer un haz de leña para la casa, Elías encontró, en el umbral de la puerta, un pequeño ramo de lavanda, atado con un trozo de hilo de colores. Lo tomó con cuidado, sintiendo el suave aroma que se desprendía de las flores moradas. No había nota, no era necesario. Él entendió lo que aquel gesto significaba. No era solo un agradecimiento, era una señal de que, poco a poco, ella estaba echando raíces en aquel lugar. La lavanda no crecía de forma natural en los campos de la hacienda. Era una planta que exigía un cuidado específico, una atención constante. Aquellas flores representaban intención, planificación, un pensamiento que se extendía más allá del momento presente, hacia un futuro que quizás, solo quizás, podría construirse allí. Elías colocó el ramo en un pequeño jarrón de cerámica sobre la mesa de la cocina. Cuando ella entró más tarde y vio las flores allí, dispuestas con cuidado, sus ojos se encontraron con los de él por un breve instante antes de desviarse de nuevo. Pero en aquella mirada fugaz había algo nuevo. Un brillo tenue, como agua reflejando la luz, que hablaba de un dolor que comenzaba, muy lentamente, a dar paso a algo más. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en casi un mes. Las estaciones avanzaban en su ciclo eterno. El maíz crecía en los campos, las naranjas maduraban en el huerto, el ganado engordaba en los pastos verdes. La vida seguía su curso, como siempre lo había hecho, indiferente a los dramas humanos, que se desarrollaban bajo el cielo inmenso. Pero para Elías y para la joven sin nombre, algo había cambiado. Entre ellos, las palabras seguían siendo raras, pero había surgido un nuevo tipo de comunicación, hecha de miradas breves, gestos simples, pequeñas cortesías que en su conjunto formaban un lenguaje propio, comprensible solo para ellos. Un lenguaje que hablaba de una confianza que se estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, día tras día. Y así, en aquella hacienda aislada, rodeada por los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, 2 seres heridos por la vida comenzaban, sin darse cuenta del todo, a curarse mutuamente a través del más simple y poderoso de los remedios, la presencia constante y paciente, sin juicios ni exigencias, que permitía que el tiempo hiciera su trabajo de sanación, en los silenciosos márgenes de los días que se sucedían. La rutina de la hacienda se había ajustado para acoger a su nueva habitante. Los días seguían su curso natural, marcados por el amanecer y el atardecer, por el trabajo constante que la tierra exigía, por las pequeñas tareas que mantenían la vida en movimiento. La joven comenzó a caminar por la propiedad con más seguridad, sus pasos ganando firmeza a medida que se familiarizaba con cada rincón de aquel lugar. Una tarde particularmente calurosa, Elías la vio desde la ventana del granero, mientras reparaba un apero agrícola. Ella caminaba lentamente por el pasto, tocando la madera áspera de las cercas con las yemas de los dedos, como si estuviera leyendo una historia grabada en la textura del tiempo. Se detuvo un momento cerca del establo, donde los caballos descansaban bajo la sombra de los frondosos árboles. La yegua parda, un animal normalmente arisco con los extraños, se le acercó, estirando el cuello con curiosidad. Elías se quedó, inmóvil, observando la escena con un interés contenido.
La joven extendió la mano despacio, permitiendo que el animal oliera su aroma antes de tocarle el hocico. Cuando sus dedos finalmente acariciaron el pelo cálido y suave del lomo de la yegua, sucedió algo inesperado. Una sonrisa, pequeña pero genuina, iluminó su rostro por un instante fugaz. Fue como ver el sol aparecer entre las nubes después de días de lluvia continua. Él volvió a su trabajo dejándola tener ese momento privado de conexión, pero la imagen se quedó grabada en su memoria. La hacienda había sido un lugar de soledad durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo era compartir el espacio, las tareas, los silencios. Se sorprendió pensando si lo que sentía era solo el alivio de tener una ayuda adicional, o si era algo más profundo, una necesidad humana básica de compañía que había enterrado junto con sus otras emociones. Los días se volvieron más calurosos, anunciando la llegada plena del verano. El trabajo en el campo exigía más horas, con el maíz necesitando cuidados constantes y la preparación para la próxima siembra ya en marcha. Elías volvía al anochecer, exhausto con el cuerpo dolorido por el intenso trabajo físico. Y ahora, en lugar de la casa oscura y silenciosa que solía encontrar, había un candil encendido en el porche, ventanas iluminadas y el olor de la comida preparándose. Cierta mañana, mientras él reparaba la rueda rota de la carreta bajo el sol inclemente, sintió que una sombra se proyectaba sobre él. Era ella, sosteniendo un cuenco con sopa humeante y un trozo de pan. Su cabello, antes enmarañado y sin vida, ahora estaba limpio y recogido en una trenza sencilla. El vestido, uno de los antiguos que había encontrado en la cómoda, había sido ajustado para sentarle mejor a su frágil cuerpo, pero fue otro cambio el que capturó la atención de Elías. Sus ojos, antes siempre bajos o vigilantes, ahora lo miraban directamente. Ella colocó el cuenco sobre el banco de madera cercano. «Me llamo Clara», dijo con la voz baja pero firme, como si probara el sonido de sus propias palabras después de un largo silencio. Elías asintió, limpiándose las manos sucias de grasa en un trozo de tela. «Elías», respondió simplemente, aunque sabía que ella ya debía haber oído su nombre ser llamado por los trabajadores innumerables veces. «Lo sé», dijo ella, con una leve sonrisa asomando en sus labios. «Gracias por la sopa». Elías tomó el cuenco, sintiendo el calor, atravesar el barro hasta sus manos callosas. El aroma de verduras frescas y hierbas del jardín que ella había comenzado a cultivar se mezclaba con el olor a tierra y metal que lo rodeaba. «Gracias a ti», dijo, sintiendo la extrañeza de la palabra en su boca. Hacía tiempo que no tenía motivos para agradecimientos. Clara no se alejó de inmediato. Se quedó allí, observándolo comer, como si quisiera asegurarse de que la comida era de su agrado. Había algo diferente en su postura ahora, un poco más erguida, más presente. «La yegua», dijo ella, sorprendiéndolo con la continuación de la conversación. «¿Tiene nombre?» «Estrella», respondió él entre cucharadas, por la mancha blanca en la frente. Clara asintió, guardando esa información como algo precioso. «Es dócil». «No siempre», Elías sonrió levemente. «Tiene un temperamento fuerte. Elige a quien quiere». Algo brilló en los ojos de ella. Comprensión, quizás identificación. ¿Puedo ayudar a cuidarla?» Era la primera vez que pedía algo directamente, que expresaba un deseo propio en lugar de solo responder a las necesidades ajenas. «Claro», respondió Elías. «Parece que le gustas». A partir de ese día, Clara incorporó nuevos rituales a su rutina. Todas las mañanas, incluso antes de que el sol se hubiera despertado por completo, caminaba hasta el establo con una manzana o una zanahoria para Estrella. Hablaba en voz baja con el animal mientras le cepillaba el pelo, palabras que Elías no podía oír, pero que parecían fluir con más facilidad que las dirigidas a los humanos. La hacienda, que antes parecía demasiado grande para Elías solo, comenzaba a llenarse con la presencia de Clara. Ahora había pequeñas señales de ella por todas partes.
un jarrón con flores silvestres sobre la mesa de la cocina, ropa de colores balanceándose en el tendedero trasero, el olor a pan fresco que había aprendido a hacer con doña Concepción, la vecina que aparecía ocasionalmente para intercambiar recetas y, sospechaba Elías, para saciar su curiosidad sobre la recién llegada. Clara empezó a reír en voz baja cuando Caramelo, el perro de la hacienda, intentaba robar pan de la mesa mientras nadie miraba, y a hablar con las gallinas mientras recogía los huevos, dándoles nombres y personalidades, pequeños placeres cotidianos que, para alguien que había conocido lo peor de la humanidad, parecían milagros diarios. Todavía había sombras en sus ojos, momentos en que un ruido repentino la hacía congelarse, o noches en que Elías oía pasos inquietos por el pasillo. Pero esas sombras ya no eran lo primero que se veía al mirarla. Había ahora una luz creciente, frágil como la llama de una vela, pero persistente. Elías, que vivía con el alma cerrada desde la pérdida de su esposa 5 años antes, sintió que algo se movía dentro de sí, como una puerta que, después de años atascada, comienza a ceder bajo una presión suave y constante. No era solo la presencia de otra persona lo que estaba cambiando la dinámica de la hacienda. Era el tipo específico de presencia que Clara representaba. Alguien que comprendía el dolor sin necesidad de nombrarlo, que respetaba el silencio porque también habitaba en él. Una noche después de la cena, mientras ella lavaba los platos y él secaba, una nueva rutina que habían establecido sin discusión, Clara comenzó a tararear en voz baja, una melodía simple y dulce que parecía venir de algún lugar lejano de su memoria. Su voz, vacilante, al principio, ganó confianza poco a poco, llenando la cocina con notas que danzaban entre ellos como polvo iluminado por el sol. Elías no comentó nada, no queriendo romper el encanto del momento, pero sintió algo cálido expandirse en su pecho, una sensación que había olvidado, como un músculo que lleva mucho tiempo sin usarse y de repente es llamado a trabajar de nuevo. Dolía un poco, pero era un dolor bueno, como el que viene después de un día de trabajo honesto. Fue entonces cuando se dio cuenta. Tanto él como Clara estaban cambiando, imperceptiblemente, día tras día. Como plantas que, después del riguroso invierno, comienzan a mostrar los primeros signos de vida nueva. Era un proceso lento, lleno de retrocesos y avances, pero innegable. La música terminó, y ella lo miró por encima del hombro, como si solo ahora se diera cuenta de que había cantado en voz alta. En lugar de encogerse, como habría hecho semanas antes, sostuvo la mirada con una pregunta silenciosa. «Es bonita», dijo él simplemente. «La canción». Clara sonrió, una sonrisa verdadera que alcanzó sus ojos, transformando su rostro. «Mi abuela la cantaba», explicó, «cuando era pequeña. Era un buen recuerdo, un ancla en un pasado que existía. Antes del dolor». Y Elías entendió lo valioso que era ese momento compartido. Aquella noche, mientras las estrellas aparecían en el cielo despejado sobre la hacienda, algo había cambiado para siempre entre ellos. Un pacto silencioso de confianza, sellado con una canción y una sonrisa. Los rumores comenzaron como pequeños, arroyos que poco a poco se convierten en ríos caudalosos. El pueblo de San Mateo, a media hora a caballo de la hacienda de Elías, era como la mayoría de las comunidades rurales, unido en la solidaridad cuando era necesario, pero también terreno fértil para especulaciones y chismes. La presencia de Clara en la hacienda no pasó desapercibida por mucho tiempo. Primero fueron los trabajadores de temporada, que llevaban historias fragmentadas a sus familias. Después, las preguntas veladas de doña Concepción durante sus visitas, con una curiosidad mal disimulada detrás de recetas intercambiadas y dulces ofrecidos. Luego, las miradas de los comerciantes cuando Elías iba al pueblo a por provisiones. Y finalmente, los susurros que cesaban abruptamente cuando él entraba en la tienda de don Joaquín o en el almacén de la cooperativa. «Dicen que es una forastera», comentó alguien, lo suficientemente alto como para que Elías lo oyera, mientras seleccionaba semillas para la próxima siembra.
Apareció de la nada, sin familia, sin pasado. Añadió otra voz. ¿Quién sabe qué hizo antes de llegar aquí? Elías se mantuvo impasible, pagando sus compras sin demostrar que había escuchado. No era hombre de dar explicaciones sobre su vida y no iba a empezar ahora. Clara era asunto suyo, y solo suyo. Durante algunas semanas, logró mantenerse al margen de las especulaciones, concentrándose en el trabajo que nunca terminaba en la hacienda. El maíz crecía fuerte, prometiendo una buena cosecha, y los terneros nacidos en primavera se desarrollaban sanos. Clara, por su parte, había transformado el jardín trasero en una explosión de colores y aromas, con hortalizas, hierbas y flores creciendo juntas en patrones que parecían caóticos a primera vista, pero que revelaban un profundo conocimiento sobre la asociación entre plantas. La vida seguía su curso, y Elías casi se había olvidado de las lenguas inquietas del pueblo cuando recibió la visita inesperada de Antonio, presidente de la cooperativa y amigo de la juventud. Elías, saludó Antonio, incómodo, retorciendo, el sombrero entre las manos. Tenemos que hablar. Sentados en el porche con 2 tazas de café fuerte delante, Antonio fue directo al grano. Mañana hay una reunión extraordinaria de la cooperativa. Tu presencia es solicitada. ¿Sobre qué?, preguntó Elías, aunque ya sabía la respuesta. Sobre la muchacha, suspiró Antonio. La gente está hablando, Elías. Historias cada vez más fantasiosas. Algunos dicen que huyó de la ley, otros que era, que trabajaba en casas de mala reputación en Villanueva. Elías mantuvo la mirada fija en el horizonte, donde el sol comenzaba su descenso diario. ¿Y desde cuándo la cooperativa discute la vida personal de sus socios? No es exactamente así. Antonio se acomodó incómodo en la silla. Pero ya sabes cómo es. Esta región tiene tradiciones, valores. Una mujer sola, viviendo con un hombre soltero sin dar explicaciones. Clara es mi empleada, lo cortó Elías con la voz más firme de lo que pretendía, y eso debería ser suficiente. Antonio asintió, sin parecer convencido. Entonces ven mañana y díselo a todos. Calma los ánimos. Es mejor enfrentar los rumores de frente que dejarlos crecer a tus espaldas. Después de que Antonio se fuera, Elías permaneció en el porche, observando el atardecer en tonos de naranja y rojo que incendiaban el cielo. Desde 1900, dentro de la casa, llegaba el suave sonido de Clara tarareando mientras preparaba la cena. La idea de exponerla a las miradas y juicios de la comunidad le molestaba profundamente. Ella había encontrado algo de paz allí, lejos de cualquier horror que la hubiera llevado a aquella cabaña. Pero Antonio tenía razón. Los rumores no desaparecerían por sí solos. Esa noche, le contó a Clara sobre la reunión. Ella escuchó, en silencio con los ojos bajos, los dedos apretando nerviosamente la tela del delantal. No tienes que ir, dijo finalmente, con la voz casi en un susurro. No quiero causar problemas. Tú no eres la que causa el problema, respondió Elías, sorprendiéndose de la firmeza de su propia convicción. Es su ignorancia. A la mañana siguiente, se despertó decidido. Se puso su única camisa buena, heredada de su padre, y por primera vez en años, se afeitó con cuidado. Cuando salió de su cuarto, encontró a Clara en el pasillo, sosteniendo un pequeño envoltorio. ¿Qué es esto?, preguntó sorprendido. Lavanda, explicó ella, entregándole el paquete. Para darte suerte. Elías sintió el peso de aquel gesto, la confianza que ella depositaba en él, la frágil esperanza que comenzaba a nacer. Se guardó el ramito en el bolsillo de la camisa, cerca del corazón, y partió hacia el pueblo. La cooperativa funcionaba en un edificio de ladrillos rojos en la plaza central de San Mateo. Cuando Elías llegó, la sala de reuniones ya estaba ocupada por unas 20 personas. Hacendados, comerciantes y sus esposas, todos con sus mejores ropas, de domingo. Como si aquello fuera un evento social y no un tribunal informal, Antonio presidía la mesa,
flanqueado por don Joaquín, el dueño de la tienda, y por el padre Tomás, una figura respetada en la comunidad. Elías se sentó en la última fila, consciente de las miradas que lo seguían. La reunión comenzó con asuntos generales: precios de las cosechas, estado de los caminos, planes para la fiesta patronal, pero todos sabían cuál era el verdadero tema del día. Finalmente, tras un silencio incómodo, doña Gertrudis, viuda de uno de los fundadores de la cooperativa, se levantó con la dignidad de sus 70 años. «Creo que estamos evitando el asunto principal», dijo con una voz clara que transmitía la autoridad de los años. «Hay una extraña entre nosotros viviendo en una situación irregular, y eso no puede continuar». Murmullos de acuerdo recorrieron la sala. Elías permaneció inmóvil, con la mandíbula tensa. Antonio le lanzó una mirada que pedía paciencia. «Sabemos que tienes buen corazón, Elías», continuó doña Gertrudis, «pero acoger a una mujer de pasado dudoso, sin familia conocida, sin referencias, eso va en contra de todo lo que esta comunidad representa». «¿Y qué representa exactamente esta comunidad, doña Gertrudis?». La voz de Elías sonó clara y tranquila, sorprendiéndolo incluso a él mismo. «Pues valores cristianos, decencia, tradición familiar», respondió ella indignada. Elías se levantó lentamente. No era hombre de discursos, pero las palabras vinieron de forma natural, impulsadas por una certeza que había crecido dentro de él desde el día en que encontró a Clara en aquella cabaña. «Pensé que también representábamos compasión, acogida, segundas oportunidades», dijo, mirando a los ojos de cada persona presente. «No fue eso lo que aprendí de mi padre, y del padre de él antes. No fue eso lo que vi cuando la sequía del 87 casi acabó con todas las haciendas y nos unimos para sobrevivir. No fue eso lo que recibí cuando María falleció, y nadie me dejó enfrentar el luto solo». El silencio cayó sobre la sala, pesado como las nubes antes de una tormenta. Elías continuó, su voz ganando fuerza. «Clara no le debe explicaciones a nadie sobre su pasado. Lo que importa es quién es ahora, trabajadora, honesta, respetuosa, y a partir de hoy, será registrada oficialmente como mi empleada, con derecho a un sueldo y vivienda». Uno de los hacendados más jóvenes, Sebastián, se levantó con expresión desafiante. «¿Y si es peligrosa? ¿Y si está huyendo de la justicia? ¿Has pensado en eso, Elías?». «Sí, lo he pensado», respondió simplemente. «Y he decidido confiar en lo que veo, no en lo que imagino». Don Joaquín, que hasta entonces se había mantenido callado, se aclaró la garganta. «Elías siempre ha sido un hombre de palabra y buen juicio. Si él dice que la muchacha es de confianza, eso debería ser suficiente para nosotros». El padre Tomás asintió lentamente. «Nuestra comunidad fue fundada por personas que buscaban un nuevo comienzo. Sería una hipocresía negárselo a otros». La reunión continuó por un tiempo más con opiniones divididas, pero el tono había cambiado. Cuando finalmente terminó, Antonio se acercó a Elías. «Hiciste lo correcto», dijo, apretando el hombro de su amigo. «Pero sabes que los rumores no van a parar del todo, ¿verdad?». «Lo sé», respondió Elías. «Pero ahora tiene un lugar oficial, una posición. Eso importa». De vuelta a la hacienda, Elías se sentía extrañamente ligero, como si se hubiera quitado un peso que no sabía que estaba cargando. El gesto público no había sido planeado, pero sentía que era absolutamente necesario, no solo para proteger a Clara, sino para afirmar, ante sí mismo y todos los demás, que ella se había convertido en una parte importante de su vida. Al llegar la encontró en el porche, con los ojos fijos en el camino como si hubiera pasado horas esperando. Cuando desmontó del caballo, ella no preguntó nada, pero su mirada contenía todas las preguntas. «Ya está hecho», dijo él simplemente. «Eres oficialmente empleada de la Hacienda La Esperanza». Clara, que estaba un paso detrás de él, sintió un nudo en la garganta.
Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas, y sus dedos tocaron ligeramente el brazo de Elías, un toque fugaz, pero cargado de significado. Aquello no era solo protección, era reconocimiento. Elías no la escondía ni la trataba como una deuda de compasión. Él la colocaba delante de todos como alguien que pertenecía a aquel lugar por mérito y dignidad. «Gracias», murmuró, con la voz embargada. Elías asintió, desviando la mirada para ocultar su propia emoción. «Mañana. Empezamos temprano. Hay mucho trabajo con la cosecha». Era su manera de decir que la vida continuaría, ahora en un nuevo nivel. Y para Clara, esa normalidad, esa certeza de pertenencia, era el mayor regalo que podía recibir. El invierno llegó sin anunciarse, primero con mañanas más frías, luego con el cambio en los colores del paisaje. Los campos, antes verdes, adquirieron tonos marrones y dorados, y los árboles perdieron sus hojas gradualmente, hasta que sus ramas desnudas se destacaron contra el cielo gris. La niebla baja cubría los pastos en las primeras horas del día, envolviendo la hacienda en un manto blanco que solo se disipaba cuando el sol ganaba fuerza. Los días se acortaron, y las noches trajeron un frío que penetraba en las paredes de madera de la casa, convirtiendo la cocina de leña en el centro natural de toda actividad. El olor constante a leña quemándose impregnaba la ropa, los muebles, el cabello, trayendo consigo la promesa de calor y confort en medio de la estación más dura del año. La hacienda, que antes parecía demasiado grande para Elías, ahora se llenaba de sonidos que habían desaparecido hacía mucho tiempo. Clara silbando para llamar a las gallinas al amanecer, el golpeteo rítmico de la ropa siendo escurrida en el tendedero cubierto, el tintineo de ollas en la cocina y ocasionalmente risas cortas intercambiadas junto al fuego, cuando sucedía algo gracioso o se compartía una historia simple. La rutina del invierno era diferente, más orientada hacia adentro, hacia la conservación y la preparación. Las cosechas principales ya se habían recogido, y ahora el trabajo consistía en reparar cercas, arreglar tejados, preparar herramientas para la próxima temporada de siembra. Era tiempo de conservar, de guardar, de proteger lo que se había logrado durante los meses más generosos. Clara había asumido por completo el cuidado de la huerta y de los animales más pequeños de la propiedad. Sus manos, antes tan frágiles, ahora estaban callosas y fuertes, marcadas por el trabajo diario. Su cuerpo, que había llegado casi transparente de tan delgado, había ganado forma y sustancia, no solo por la comida regular, sino por la confianza que crecía en sus movimientos. Los habitantes del pueblo, tras la declaración pública de Elías, se dividían entre los que aceptaban su decisión con respeto y los que aún albergaban desconfianza, pero todos reconocían, incluso a regañadientes, que la hacienda La Esperanza parecía prosperar como no lo había hecho en años. Las gallinas nunca habían producido tantos huevos. Las vacas parecían más sanas, e incluso las plantaciones, más pequeñas de invierno, nabos, zanahorias, remolachas, crecían frondosas bajo los atentos cuidados de Clara. Doña Concepción, cuya curiosidad inicial se había transformado en un afecto genuino, ahora la visitaba regularmente, trayendo recetas y llevándose de vuelta historias sobre la muchacha de Elías, como Clara había pasado a ser conocida. Estas historias, contadas con cariño, lentamente reemplazaron los rumores maliciosos, transformando a la extraña en alguien cada vez más familiar para la comunidad. Una tarde particularmente fría, mientras Elías reparaba una silla rota cerca del fuego, Clara entró llevando una pequeña maceta de barro. Dentro de ella, sorprendentemente, florecían flores de lavanda, delicadas y perfumadas, en completo desafío a la estación. «¿Cómo lo conseguiste?», preguntó Elías, genuinamente admirado. «La lavanda no florece en invierno». Clara sonrió, esa sonrisa que aún era rara, pero que ahora alcanzaba sus ojos transformando su rostro. «La planté en el pequeño invernadero, detrás del granero».
Controlé la temperatura con candiles y mantas como me enseñó mi abuela. Colocó la maceta sobre la mesa del comedor, donde su color vibrante contrastaba con la madera oscura, trayendo un trozo de primavera a la casa envuelta por el invierno. Elías miró aquel pequeño milagro y entendió el simbolismo que Clara quizás ni siquiera percibía conscientemente. Aquella lavanda, floreciendo contra todo pronóstico, era como ella misma, resistente, terca en su voluntad de vivir, capaz de encontrar luz incluso en los días más oscuros. «Es bonita», dijo simplemente, pero su mirada comunicaba mucho, más. Clara asintió comprendiendo lo no dicho. Pensé que podría alegrar la casa. La casa, no tu casa o la hacienda, sino simplemente la casa, un espacio que ahora pertenecía a ambos, cada uno a su manera. Elías notó el sutil cambio en su vocabulario, una señal más de que estaba echando raíces, de que se estaba estableciendo un sentido de pertenencia. Las noches de invierno eran largas, y a veces la lluvia golpeaba con inclemencia las ventanas, formando ríos temporales en los caminos de la hacienda. En esas noches, después de la cena, se había establecido una nueva tradición silenciosa. Elías se sentaba en su sillón gastado, con un libro o un trozo de madera para tallar, mientras Clara se acomodaba en la alfombra cerca del fuego, a menos 70 veces leyendo uno de los libros de la pequeña estantería, otras veces simplemente observando las llamas danzar. En una de esas noches, mientras el viento aullaba entre los árboles y la lluvia formaba una cortina impenetrable alrededor de la casa, Clara finalmente habló de su pasado. No de una vez, no con detalles excesivos, sino en fragmentos cuidadosamente seleccionados como quien prueba el terreno antes de dar el siguiente paso. Habló de su infancia en una lejana ciudad costera, de la abuela que la crió tras la muerte prematura de sus padres, del primer amor que se transformó en pesadilla. No mencionó cómo había terminado en aquella cabaña, con las muñecas atadas y el espíritu roto, pero lo poco que reveló fue suficiente para que Elías comprendiera la magnitud de lo que había sobrevivido. Él escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgar, ofreciendo solo su atenta presencia como respuesta. Cuando terminó, el silencio volvió a instalarse entre ellos, pero era un silencio diferente ahora, más ligero, como si algo pesado hubiera sido retirado del aire que respiraban. «Mi esposa murió hace 5 años», dijo Elías de repente, sorprendido por su propia voluntad de compartir. «María. Neumonía». Fue rápido. Clara lo miró, con los ojos brillantes a la luz de las llamas. «Lo siento mucho». «Yo también», respondió él simplemente. Y luego, tras una pausa, «Pero la vida sigue». 4 palabras simples que, de alguna manera, resumían todo lo que habían vivido hasta entonces. La vida sigue, a pesar del dolor, a pesar de las pérdidas, a pesar de los momentos en que parece imposible dar el siguiente paso. La vida sigue, terca como la lavanda que florece en invierno. Los días fueron pasando, mezclándose unos con otros al ritmo particular de la estación fría. La cocina se convirtió en el corazón palpitante de la casa, con Clara experimentando con recetas antiguas que doña Concepción le había enseñado, y algunas que rescataba de su propia memoria. El olor a pan horneándose, a guisos humeantes y a dulces de frutas en conserva llenaba el ambiente, creando una atmósfera de calidez que Elías había olvidado que era posible. Una noche, después de un día particularmente productivo, en el que habían terminado de reparar el tejado del granero, Clara preparó una cena especial. Una sopa rica de verduras con carne, pan aún caliente, y para sorpresa de Elías, un flan de leche que no comía desde la muerte de María. «¿Cómo lo supiste?», preguntó mirando el postre con una emoción que no podía disimular del todo. «Doña Concepción mencionó que era tu favorito», respondió Clara con una sonrisa tímida. «Pensé que merecías algo especial, después de todo». Después de todo, después de haberla encontrado, rescatado, defendido, después de haberle ofrecido no solo refugio, sino dignidad.
Elías negó levemente con la cabeza. No hice nada que cualquier persona decente no hubiera hecho. Ambos sabemos que eso no es verdad, respondió Clara, con una certeza que la sorprendió tanto a ella como a él. La mayoría me habría dejado allí, o me habría entregado a las autoridades, o habría exigido algo a cambio de la ayuda. La mirada que intercambiaron entonces estaba cargada de reconocimiento mutuo, de la comprensión de las elecciones que los habían llevado hasta ese momento, sentados uno frente al otro en una fría noche de invierno, compartiendo no solo una comida, sino una vida reconstruida. Un domingo por la tarde, cuando el cielo se había despejado momentáneamente entre dos tormentas, Elías observó a Clara a través de la ventana de la sala. Ella caminaba por el patio, revisando las tejas que habían arreglado, ajustando la cubierta improvisada que protegía la leña de la humedad. Sus movimientos eran seguros, expertos, como si siempre hubiera pertenecido a ese espacio. En un momento dado, se detuvo y miró hacia el horizonte, donde nubes oscuras anunciaban más lluvia. Elías esperó, reconociendo el gesto familiar. Era algo que ella hacía desde los primeros días, como si esperara ver a alguien aparecer en el camino. O, quizás temiera esa posibilidad, pero esta vez fue diferente. No había ansiedad en su postura, ni esa tensión casi imperceptible en los hombros que él había aprendido a reconocer. Simplemente observaba el paisaje, como quien aprecia la vista de un lugar que conoce bien y ama profundamente. Elías salió al patio, se puso el sombrero para protegerse del viento frío y caminó hacia ella. Estuvieron uno al lado del otro por un momento, en silencio, observando las nubes que avanzaban rápidamente. «Mañana tenemos, mucho trabajo», dijo finalmente con la sencillez que caracterizaba su forma de ser. «El viento de anoche dañó parte de la cerca norte, y tenemos que verificar que el arroyo no se haya desbordado cerca del maizal». Era su manera de decir que ella formaba parte de todo aquello, que su lugar en la hacienda era permanente, necesario, valorado, que el nosotros había reemplazado definitivamente al yo en sus planes y preocupaciones. Clara se giró para mirarlo, y Elías vio en sus ojos algo que no estaba allí cuando la encontró en aquella cabaña meses atrás. Una certeza tranquila, una paz que no provenía de la ausencia de dolor, sino de la presencia de un propósito. «Estaré lista al amanecer», respondió ella, con una pequeña sonrisa. «Podemos empezar por la cerca». Elías asintió, y juntos caminaron de vuelta a la casa mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. El fuego crepitaba en la cocina de leña. La luz dorada se escapaba por las ventanas, creando rectángulos acogedores en la creciente oscuridad. Y en ese instante, Clara supo que no solo estaba a salvo ni solo aceptada, estaba finalmente en casa.